El subdirector del diario La Patria de Manizales, José Orlando Sierra, fue herido hoy de gravedad por sicarios que le dispararon cuando se disponía a entrar al periódico. Tratar de silenciar o acallar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es al miedo infundirle el silencio. Ya estamos soportando una guerra, una batalla de armas y de atronar, como para que además tengamos que soportar una batalla de silencios. Orlando Sierra regresaba de almorzar con su hija Beatriz un poco antes de las 2 de la tarde a la sede de La Patria, en el centro de Manizales. Una cámara de seguridad captó los instantes previos a su asesinato. El sicario esperó durante más de 2 horas al frente del periódico junto a un puesto de dulces. Al verlos pasar, corrió tras ellos y justo antes de ingresar al diario, empujó a Beatriz y le disparó a Orlando un primer tiro. Lo tiró al suelo y le disparó por segunda vez. Yo diría que no volvió a haber una persona tan vertical a partir de esa época como Orlando Sierra. Evidentemente sus columnas, que eran los domingos especialmente, eran columnas sumamente leídas y sumamente fuertes, sumamente duras, en contra de toda la corrupción y en contra de políticos con nombres y apellidos, y él no le tenía miedo absolutamente a nadie. Es que yo escogí ser periodista, Darío, y usted que lo hace, sabe que la única y sana condición por encima de si somos muy buenos o muy malos es que seamos comprometidos con esto. Por eso sí me ha tocado confrontarme y evidentemente recibir amenazas. No, todos somos dueños de nuestro miedo, a mí me da muchísimo miedo. Allá en Manizales, que es una ciudad de toros, donde hay una plaza de toros, etc., uno de los adjetivos que utilizamos para aquellos toreros que esperan el toro, arrodillados en la arena, con su capote para hacer la primera entrada del toro, son los temerarios. Y él era temerario. Ese toro, el cual él enfrentó, fue la corrupción. Manizales, capital mundial del café. Desde hace décadas es manejada por los mismos políticos, muchos de los cuales han sido acusados de saquearla. Por 40 años, liberales y conservadores se han dividido el poder bajo una alianza conocida como la coalición. Ay, Manizales de Malva, ay, Manizales de ensueño. En su columna del 2 de julio del 2000, Orlando escribió: "Los políticos tradicionales han hecho más daño que bien. Quizás se les deba un puente, un edificio o una buena intriga por Caldas, pero eso no compensa el que hubieran castrado a tantos, haciendo de esta una tierra de liliputienses, es decir, de hombres pequeños". En Caldas estaban dos grupos fuertes políticos, los cuales están todavía presentes, ya no tan fuertes, pero están presentes, que son el conservador, con la cabeza del doctor Omar Yepes Alzate, y el liberal, bajo la cabeza del doctor Renan Barco, liberal. Entonces, entre ellos dos había como un matrimonio político, siendo que se suponía que eran partidos contrarios. Ellos tenían un matrimonio político, se ponían de acuerdo para elegir alcalde, se ponían de acuerdo para elegir gobernador, etc. Son unos políticos que tienen mucho en juego porque ellos controlan, mucha gente depende de ellos, mucha gente come de ellos. No solamente meterse con él es meterse con el interés de dos políticos, sino es meterse con los intereses de muchísimas personas. Y además hay que recordar que son zonas donde, bueno, no zonas, este es un país donde la vida no vale nada. Entonces yo creo que el riesgo que asumía a diario era terrible. En su columna Lazos Familiares, Orlando escribió: "Una leve e incompleta muestra de los lazos familiares es el soporte de lo que digo. Arturo Yepes, su hermano representante a la Cámara, lo es por cortesía de sus votos. Lucelia, su hermana, es el jefe de la división financiera de la industria licorera de Caldas. En pocas palabras, el poder detrás del trono. Mélida, su otra hermana, acaba de ser nombrada secretaria general de Corpo Caldas. Luz Estela,
es la directora de la Unidad de Prevención Integral del departamento. Jorge Hernán, su hermano, es el secretario de Salud de Manizales. Alberto Yepes es el jefe de la División de Salud de Cajanal. Su sobrino Jorge Enrique Velázquez Yepes es el jefe de prestaciones del departamento. Su hermano Jaime es el jefe de servicios médicos de la licorera. Su cuñada, Amparo Gutiérrez, trabaja en la Contraloría Municipal, aparte de una prima. Su sobrina, Luz Amparo Giraldo, es la cajera pagadora en la Lotería de Manizales. Su ex esposa, Eliana Giraldo, es parte de su cuota en la Contraloría Departamental. Y apenas empezamos. Debo hacer una claridad final. No soy antiyepista como podría parecer. Soy antinepotista. Me da coraje ver que sucedan estas cosas y que nuestro medio sencillamente guarde silencio frente a ellos. Se hace el de la vista gorda. Con los detentadores del poder hay que ser sinceros y claros. Oficiar de piedra en mi zapato para saber que no se puede ir impunemente haciendo cuanto se le antoje a nombre de su poder. Él consideraba que si no se le rompía la legitimación social y política a esta coalición, no podíamos salir adelante. Una de sus principales luchas fue contra Ferney Tapasco, lugarteniente de Víctor Renán Barco. Ferney Tapasco, presidente de la Asamblea Departamental de Caldas durante 11 de los 18 años en los que fue diputado. Condenado por los delitos de concusión, encubrimiento por favorecimiento a un homicida. Pierde la investidura en 1998. Orlando, en su columna Carta Abierta a Barco, escribió: Senador Barco, no se puede juzgar bien a quien traiciona una causa y usted lo hizo porque puso a Caldas en manos de rapaces. Se ufana de eso, además. ¿Qué dirigente que se respete se rodea de personas que, como sus segundos, todos han sido cuestionados, enjuiciados o condenados? Usted prefirió el repugnante oportunismo de aliarse con el diablo con tal de conquistar sus fines. Yo le dije, pará que te van a matar. Me decía, hermano, no puedo quedarme callado. Es que yo soy inmune cuando escribo y muy frágil después de que sale publicado. Yo siento que a mí nadie me puede hacer nada cuando estoy escribiendo eso. Cuando sale esa vaina empiezo a temblar. Pocos meses antes de su muerte, Orlando escribió: en un graffiti, en Europa, un ángel del buen humor transformó la célebre sentencia del filósofo Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, por cogito ergo pum, para significar el riesgo que significa ir contra la corriente. Pienso, luego pum, pum, a callar, chitón, a lo tuyo, capullo, a otra cosa, mariposa. Pum. Dios mío, ¿por qué no me hiciste, como a tantos de esta tierra, un poco más cobarde y resignado? Yo también, lo confieso, le temo al pum. Murió esta noche en Manizales el subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra. El comunicador había sido víctima de un atentado el pasado miércoles. Esta relación con Orlando fue de una intensidad, pero absoluta, una intensidad. Yo pensaba después, ni porque pensáramos, ni el inconsciente nos dijera esto se va a acabar muy ligero, íbanlo al máximo cada segundo, no pierdan nada. Eso fue muy, muy intenso, una relación muy, muy, muy intensa. Ya le entrego a la tierra el fruto de mi vida. Yo soy de una familia muy humilde, básicamente campesina. Mi padre es domador de caballos, mi abuelo era domador de caballos, mis primos son domadores de caballos. Es una familia básicamente de caballistas, pero salí el potro no domado del paseo y no me dediqué al oficio familiar, traicioné la tradición. Cuando él ya aprendió a leer, ya, mejor dicho, todo papel que encontraba con letras él lo recogía. Él era un enfermo por la lectura, enfermo.
mantenía los bolsillos llenos. Y cuando no tenía papel a mano para escribir, él escribía en la ropa, las manos, donde fuera. Escribiendo poesía, me topé algún día con una persona próxima al periódico de La Patria que había conocido algunas vicisitudes mías. Orlando Sierra empezó escribiendo notas culturales en el diario más importante de Manizales, hasta convertirse 2 décadas después en subdirector y en el columnista más leído de la región con su columna Punto de Encuentro. Él escribía contra los políticos, entonces los políticos seguramente fueron los que quisieron deshacerse de él. Entonces esa es un poquito la reacción lógica que yo creo que se dio entre la gente. Y el día del sepelio, pues había inclusive pancartas que acusaban a la coalición asesina. Desde el mismo momento de los hechos surgió la clase política como la posible autora intelectual del homicidio de Orlando Sierra. Los principales medios de comunicación conformaron una alianza de medios, enviando a sus mejores reporteros a Manizales para evitar que el crimen del periodista quedara impune. Cuando nosotros llegamos había un clima bastante tenso en ciertos sectores, sobre todo en los sectores políticos. El crimen había conmovido mucho, había como movido muchos cimientos, había muchos señalamientos para un lado y para el otro. ¡Politiqueros! ¡No nos van a callar! ¡Politiqueros! ¡No nos van a callar! ¡Por una patria! ¡Libre de corruptos! ¡Por una patria! ¡Libre de corruptos! Yo consideré que Orlando era para mí, cuando yo estaba participando en listas, el mayor publicitario mío. Él siempre decía, no voten por Franita Pasco, y esa elección era la más mayoritaria para mí. Entonces, digamos, yo nunca, y además nunca, uno puede creer que las ideas se combaten en un plomo. Minutos después del atentado, la policía capturó al sicario Luis Fernando Soto Zapata, a 2 cuadras del crimen, en un baño de la plaza de Mercado, donde había escondido un revólver calibre .32. Y según lo comentado por los 2 agentes de la policía que lo capturaron, él trató de sobornarlos. Les ofreció un dinero diciendo que fueran a la carnicería de alias Pereque, que allá les entregaba la plata. Pereque colaboraba con un grupo organizado de sicarios que era dirigido por un individuo conocido con el alias de Tilín. Pues al parecer era una persona que muy adinerada, producto de la venta de estupefacientes y del sicariato. Con la captura de los 3 autores materiales, se inició una cadena de asesinatos de testigos, que silenció y atemorizó a aquellos que tenían información sobre los instigadores del crimen. Esto no es un caso aislado, sino un denominador común en crímenes contra periodistas en el continente. Detrás de la muerte de Orlando tiene que haber alguien muy poderoso, porque desde ese momento hasta ahora, como 12 personas, 12 testigos, 12 personas que de alguna forma, unos con más, digamos, vínculos directos, otros con un poco más indirectos, han muerto. Entonces, la cosa es seria. Yo creo que ahí hay alguien muy poderoso que quiere que la verdad no se sepa. Ahora, en el negocio de Orlando, recordemos que eso el que medio hablaba mismo lo mataba. Él mismo se moría. Según el expediente, el director de la cárcel La Blanca estaba vinculado con la muerte de Orlando Sierra. Y a él, según testimonios consignados en el expediente, a él lo matan, y lo matan porque capturan al sicario. Entonces este podía revelar algunas cosas, entonces se rompe la conexión por ese lado. Posteriormente hay un señor también de apellido Candelo que revela varias cosas. Es decir, él es un señor que le da testimonio a la fiscalía y al señor lo matan dentro de un bus. Un testigo excepcional, el vendedor de dulces de la esquina de La Patria, donde el sicario esperó a Orlando Sierra, también apareció muerto. Aunque los hechos aparentaban un suicidio, los investigadores creen que fue un asesinato relacionado con el caso del periodista. Ese es un círculo vicioso que toda la vida ha existido. La impunidad se da porque la gente no habla, y la gente no habla
porque le da miedo. No cuentan porque la justicia no funciona, y la justicia no funciona porque la gente no cuenta. En el pueblo, la ciudad, la población sabe, es como un secreto a voces. Sabe. De cualquier ciudadano de este pueblo preguntan, ¿usted sabe quién mató a Orlando Sierra? Y la gente dice, sí, fulano. El autor intelectual continúa en libertad. Los sicarios fueron condenados a pasar décadas en prisión. Tras varios años de investigación, lo único que se ha logrado en la búsqueda de los cerebros del crimen de Orlando Sierra, y por constante presión de la Sociedad Interamericana de Prensa, es que la Fiscalía llame a declarar al político Ferney Tapasco. Mientras no se aprenda, los determinadores no estamos haciendo absolutamente nada. El sicario es un pobre pendejo. El caso de Sierra ejemplifica una situación común en el asesinato de periodistas. En algunos casos, los sicarios son condenados, pero los instigadores siguen en libertad. Lo dramático es que la impunidad es el principal motor de la violencia contra los periodistas. Mientras continúe la impunidad, continuarán los crímenes contra los periodistas. Mientras estos no sean castigados por la justicia, quienes instigan, quienes promueven estos crímenes, se sentirán tranquilos, se sentirán que podrán continuar practicando esta violencia contra los periodistas.